El silencio del piso de Julián Morales en Salamanca era una criatura viva. Se enroscaba en los muebles cubiertos con tapetes de ganchillo, se deslizaba por los pasillos escasamente iluminados y respiraba con el rítmico tic-tac del reloj de pared del salón, una reliquia que había sobrevivido a su esposa, Elena. A sus 72 años, Julián se había acostumbrado a su compañía, o eso se decía. Era una mentira piadosa que se susurraba mientras preparaba su cena para uno, mientras paseaba por las mismas calles empedradas del barrio de San Bernardo cada vez más cortas, o mientras la televisión recitaba sus noticias y concursos a una habitación vacía. Hacía 5 años que Elena se había ido, llevándose consigo la música y la mayor parte de las conversaciones. Sus hijos, Sofía y Mateo, vivían lejos, ella en Madrid, él en Barcelona, y, aunque llamaban con la regularidad que sus ocupadas vidas permitían, Julián siempre les aseguraba que todo estaba perfectamente. No quería ser una carga, un viejo solitario quejándose de sus achaques y de las horas vacías. El orgullo, ese viejo compañero de viaje, a veces era más pesado que la propia soledad. La tablet había llegado en su último cumpleaños, un regalo de su nieta Clara, la hija de Sofía. Un rectángulo brillante y frío que Julián había mirado con la misma desconfianza que a un jeroglífico egipcio. «Para que te entretengas, abuelo, y para que podamos hacer videollamadas», le había dicho Clara con el entusiasmo de sus 15 años. Durante semanas el aparato acumuló polvo sobre la mesita del teléfono, hasta que una tarde de noviembre, con la lluvia golpeando insistentemente los cristales y el silencio del piso volviéndose casi palpable, Julián se armó de valor. Con la ayuda de un tutorial que encontró en Internet usando el viejo ordenador de Elena, una tarea que le llevó casi 1 hora, consiguió configurar la tablet. Sus dedos, torpes y algo temblorosos, se deslizaban con incertidumbre por la pantalla. Por curiosidad, por un impulso que no supo definir, buscó Conocer gente mayor Salamanca. Entre los resultados apareció almagemela.es, un portal que prometía conectar corazones maduros. La palabra corazón le produjo una punzada agridulce. Creó un perfil con su nombre y una foto antigua donde sonreía junto a un rosal florido, una de las últimas que Elena le había tomado. No esperaba nada. Era, pensó, como echar una moneda a una fuente, un gesto vacío, un pequeño desafío al destino. Un par de días después, una notificación iluminó la pantalla. Un mensaje. El corazón le dio un vuelco infantil. Procedía de una tal Isabella Rossi. La foto de perfil mostraba a una mujer de unos 50 y tantos, elegante, con una sonrisa amable y el cabello castaño recogido con gracia. Había algo en su mirada, una chispa de calidez, que le resultó extrañamente familiar, casi reconfortante. «Estimado Julián», comenzaba el mensaje, redactado en un español impecable con un ligero y encantador aire formal. «He visto su perfil y me ha parecido el de una persona interesante y sensible. Soy Isabella, viuda, y aunque resido en la Toscana, tengo profundas raíces españolas y un gran amor por su país, especialmente por ciudades con tanta historia como Salamanca. Me encantaría, si usted lo desea, intercambiar algunas palabras». Julián releyó el mensaje varias veces. Toscana, Salamanca, palabras que evocaban belleza, cultura. Sintió un calor que no era solo el de la calefacción central. Con manos temblorosas comenzó a teclear una respuesta. La correspondencia con Isabella se convirtió rápidamente en el eje de los días de Julián. Cada mañana lo primero que hacía, incluso antes de preparar el café, era encender la tablet y buscar la lucecita verde que indicaba un nuevo mensaje. Isabella era todo lo que él había soñado en secreto. Culta, sensible, con un sutil sentido del humor. Hablaban de libros que ambos habían leído, de música clásica. Ella adoraba a Vivaldi, él prefería a Falla, pero encontraban puntos en común, de los pequeños placeres de la vida. Ella le describía los paisajes de la Toscana, los colores de sus atardeceres, y él, a cambio, le pintaba con palabras los rincones dorados de Salamanca, la Plaza Mayor al amanecer, el aroma de las panaderías por la mañana. Isabella también era viuda. Había perdido a su marido, un arquitecto italiano, hacía unos años. Esta pérdida compartida creó un lazo instantáneo entre ellos, una comprensión tácita del vacío que dejaba un gran amor. Julián se encontró contándole a Isabella cosas que nunca había compartido con sus propios hijos, sus miedos más profundos, la persistente tristeza por Elena, sus pequeñas esperanzas para el futuro. Ella siempre tenía la palabra justa,
el consuelo preciso. «Te entiendo también, mi querido Julián», escribía ella. «Nuestros corazones han transitado por caminos similares de dolor y recuerdo». Comenzaron a intercambiar fotos. Las de Isabella eran siempre impecables, ella sonriendo discretamente en un jardín florido, leyendo en un sillón elegante con una biblioteca de fondo, paseando por una calle adoquinada con encanto europeo. Julián, en cambio, enviaba selfies algo torpes tomadas con la tablet, donde a menudo salía con los ojos medio cerrados o un encuadre extraño. Isabella siempre las recibía con cumplidos. «Qué mirada tan dulce tienes, Julián», o «Esa camisa te sienta de maravilla». La vitalidad regresó al cuerpo y al espíritu de Julián. Caminaba más erguido, tarareaba viejas canciones mientras hacía las tareas domésticas. Incluso se atrevió a mencionarle a Isabella a Sofía durante una de sus llamadas semanales. «Parece que he hecho una amiga nueva, hija. Se llama Isabella, es italiana». «¡Qué bien, papá!», respondió Sofía, genuinamente contenta. «Ya era hora de que te relacionaras un poco. ¿Y cómo es?» «Es muy agradable, culta, viuda también. Hablamos mucho», dijo Julián, sintiendo un rubor adolescente. Pero la burbuja de felicidad no tardó en mostrar su primera fisura. Una tarde, Isabella le escribió un mensaje más sombrío de lo habitual. «Querido Julián, perdona mi tono, pero hoy estoy un poco preocupada. Mi madre, que vive aquí conmigo en la Toscana, no se encuentra bien. El médico ha venido y parece que necesita unas pruebas urgentes que el seguro no cubre del todo». El corazón de Julián se encogió. «¿Es grave, Isabella? ¿Hay algo que pueda hacer?» «No quiero molestarte con mis problemas, mi amigo. Eres demasiado bueno. Es solo que las pruebas son costosas, unos 500 euros, y ahora mismo me pilla en un mal momento financiero. Ya sabes, los pequeños imprevistos de la vida». 500 euros. Julián tenía sus ahorros, el dinero de toda una vida de trabajo y prudencia. Nunca había sido derrochador, pero Isabella, ella se había convertido en una luz en su oscuridad. ¿Cómo no ayudarla? «Isabella, por favor, no te preocupes por eso», escribió rápidamente. «Yo puedo ayudarte. Para eso están los amigos, ¿verdad?» La respuesta de Isabella fue una efusión de gratitud. Oh, Julián, no sé qué decir. Eres un ángel. Te lo devolveré en cuanto pueda, te lo prometo. Has salvado una gran preocupación a esta pobre mujer». Al día siguiente, Julián fue a su banco en la calle Zamora e hizo la transferencia a la cuenta que Isabella le había indicado, una cuenta en un país del este de Europa, lo cual le pareció un poco extraño, pero ella le explicó que era de un amigo que le gestionaba algunos pagos internacionales para evitar comisiones. La pequeña duda se disipó ante la imagen de la sonrisa agradecida de Isabella. Se sintió bien, útil, caballeroso. Confirmó que había hecho lo correcto. Current Part Characters 4000, Total Characters 7942. La enfermedad de la madre de Isabella fue solo el comienzo. Poco después surgieron problemas con una supuesta herencia de su difunto marido que estaba bloqueada en Suiza y requería el pago de unas tasas notariales imprevistas. Luego una pequeña inversión en arte que había resultado ser una estafa y necesitaba liquidez para recuperar parte del dinero. Cada nueva petición venía envuelta en una narrativa conmovedora, llena de promesas de una pronta devolución y de un futuro donde todos esos problemas quedarían atrás, permitiéndoles, quizás, incluso conocerse en persona. «Imagínate, Julián», le escribió una noche, «pasear juntos por el Ponte Vecchio, o mostrarte mi jardín, o quizás yo podría visitar tu maravillosa Salamanca. Cocinaríamos juntos, escucharíamos música». Esas promesas eran el combustible que alimentaba la esperanza de Julián. Cada transferencia, y ya iban varias, 1000 euros por aquí, 2000 por allá, era una inversión en ese futuro soñado. Sus ahorros comenzaban a menguar de forma alarmante, pero la voz de Isabella, sus palabras de afecto, la imagen que él se había construido de ella, eran más poderosas que cualquier extracto bancario. Se volvió más reservado con Sofía y Mateo. Cuando le preguntaban cómo estaba, si necesitaba algo, él siempre respondía con evasivas alegres. El dinero era un tema tabú. ¿Cómo explicarles que estaba enviando sus ahorros a una mujer que solo conocía a través de una pantalla? Lo tomarían por un viejo loco, senil. La vergüenza anticipada le hacía guardar el secreto con más celo. Sofía, sin embargo, no era tonta. Durante una visita que hizo a Salamanca por un puente festivo, notó los cambios en su padre. Estaba más delgado, con ojeras, y aunque a ratos mostraba una euforia casi juvenil cuando hablaba de su amiga italiana,
También había momentos en que lo encontraba absorto, con la mirada perdida y una profunda preocupación grabada en el rostro. La tablet parecía una extensión de su mano. «Papá, ¿estás seguro de que estás bien?», le preguntó una tarde mientras tomaban un café en la Plaza Mayor. «Esta amiga tuya, Isabela, ¿es de fiar?». Julián se puso a la defensiva inmediatamente. «Claro que es de fiar, Sofía. Es una mujer maravillosa, culta, sensible. No sé por qué dices eso». «No digo nada, papá, solo que hay mucha gente mala por ahí, sobre todo en Internet, y tú eres muy confiado». «Yo sé cuidarme solo, hija. No te preocupes tanto», zanjó él, molesto. La conversación dejó a Sofía con una creciente inquietud. Al volver a Madrid no podía quitarse de la cabeza la extraña relación de su padre. Una noche, incapaz de dormir en Saint-Denis, recordó el apellido Rossi. Isabella Rossi, toscana, viuda. Tecleó esas palabras en Google. Aparecieron miles de resultados. Refinó la búsqueda. Isabella Rossi, estafa romántica. Los resultados se estrecharon. Comenzó a leer historias de hombres y mujeres engañados, patrones que se repetían, frases que le resultaban vagamente familiares por las pocas cosas que su padre le había contado. Una de las tácticas mencionadas era el uso de fotos robadas de modelos o de perfiles de personas reales. Sofía recordó una de las pocas veces que su padre le había enseñado, casi a escondidas, una foto de Isabella en la tablet. Era una mujer elegante, sí, pero había algo en la perfección de la imagen, en la pose estudiada, que ahora le resultaba sospechoso. Hizo una búsqueda inversa de imágenes con una descripción de la foto que recordaba. No encontró nada concluyente de inmediato, pero la semilla de la duda ya estaba profundamente sembrada. Mientras tanto, en Salamanca, Isabella le planteaba a Julián la que sería, según ella, la última y definitiva prueba de su amor y confianza. Le habló de una pequeña casa en la campiña toscana, una ganga que un amigo estaba vendiendo. Un lugar idílico donde podrían retirarse lejos de los problemas y vivir sus años dorados. Solo necesitaba 20.000 euros para la entrada. «Con esto, Julián, mi amor», escribió, su lenguaje volviéndose cada vez más íntimo, «aseguraremos nuestro futuro. Podré devolverte todo lo que tan generosamente me has adelantado y comenzaremos nuestra vida juntos. ¿No es maravilloso?». 20.000 euros. Era prácticamente todo lo que le quedaba a Julián después de las anteriores ayudas. Una cifra que le heló la sangre, pero la promesa de esa vida junto a Isabella, la mujer que había devuelto la luz a su existencia, era demasiado tentadora. El miedo y la esperanza libraban una batalla encarnizada en su interior. Current Part Characters 4000, Total Characters 1942. La decisión le consumió durante días. Julián apenas dormía. Daba vueltas por el piso, la tablet en la mano, releyendo los mensajes de Isabella, buscando en sus palabras la certeza que su corazón anhelaba y que su razón, cada vez más acallada, le negaba. «Es mucho dinero», Isabella se atrevió a escribir una noche. La respuesta fue inmediata, cargada de una tristeza calculada. «Lo sé, mi amor, y me rompe el alma tener que pedírtelo. Si hubiera otra manera. Créeme, Julián, esto es tan importante para mí como para ti. Es nuestro sueño, pero si es demasiado, si dudas de mí, lo entenderé, aunque me duela». La palabra dudas fue como una puñalada. Dudar de Isabella, de su amor, de su sinceridad, era como dudar del sol. La culpa le invadió. Él, que siempre había sido un hombre de palabra, un hombre que confiaba. ¿Cómo podía fallarle ahora, cuando estaban tan cerca de alcanzar la felicidad? Tomó una decisión. Iría al banco al día siguiente. En Madrid, la angustia de Sofía crecía con cada hora que pasaba. Había hablado con su hermano Mateo, compartiendo sus sospechas. Mateo, más pragmático, le aconsejó ser directa con su padre, incluso si eso significaba una confrontación. Sofía también recordó a Clara, no su hija, sino una antigua compañera de trabajo, que ahora era trabajadora social en un centro cívico en el barrio de Lavapiés y que alguna vez había mencionado su experiencia con víctimas de fraudes online. La llamó. Clara la escuchó con paciencia, haciendo preguntas precisas. Los detalles que Sofía le proporcionaba, la rapidez de la relación, las historias de problemas económicos, las peticiones de dinero, el aislamiento de su padre, encajaban perfectamente en el patrón de una estafa romántica. «Sofía, por lo que me cuentas, es muy probable que tu padre esté siendo víctima de un engaño muy bien orquestado», le dijo Clara con suavidad pero con firmeza.
Estas redes son expertas en manipular a personas vulnerables, especialmente a mayores que se sienten solos. Clara le dio algunos consejos. Intentar obtener más información de su padre sin acusarlo directamente, buscar los nombres de las cuentas bancarias a las que había enviado dinero y, sobre todo, hacerle entender que no estaba solo y que no era culpable. Le ofreció algunos recursos y la posibilidad de hablar con Julián si él accedía. Esa misma tarde, Julián se vistió con su mejor camisa, la que Elena decía que le hacía parecer más joven. Se peinó con esmero. Antes de salir, miró la foto de su esposa en la mesilla de noche. «Es por nosotros, Elena», susurró, como si buscara una aprobación que ya no podía recibir, por tener un poco de felicidad al final del camino. En la sucursal del Banco Santander de la calle Toro, el aire acondicionado parecía más frío de lo habitual. El joven empleado que le atendió, Carlos, le reconoció de las transferencias anteriores. Cuando Julián le comunicó su intención de transferir 20.000 euros a una cuenta en el extranjero, Carlos frunció el ceño. «Don Julián, es una cantidad muy importante. ¿Está seguro? ¿Conoce bien al destinatario?» Julián recordó las palabras de Isabella. «Te dirán que tengas cuidado, que la gente es envidiosa. No les escuches, mi amor. Confía en mí, en nosotros». «Sí, joven. Es para una inversión, un asunto personal», respondió con una firmeza que no sentía. Carlos insistió un poco más, mencionando los riesgos de fraude, pero Julián, con una mezcla de terquedad y vergüenza, se mantuvo en su decisión. Firmó los papeles con mano temblorosa. El dinero salió de su cuenta. Una parte de él sintió un alivio inmenso, como si hubiera cumplido con un deber sagrado. Otra parte, una muy pequeña y asustada, gritaba en silencio. Acababa de salir del banco, con el resguardo de la transferencia en el bolsillo del abrigo como una brasa ardiente, cuando su móvil sonó. Era Sofía. «Papá, ¿dónde estás? Necesito hablar contigo. Es urgente». «Estoy en la calle, hija. Acabo de hacer unas gestiones. ¿Pasa algo?» «Voy para Salamanca, papá. Llego en un par de horas. Espérame en casa, por favor. Tenemos que hablar». La voz de Sofía sonaba extraña, tensa. Un mal presentimiento comenzó a serpentear por el estómago de Julián. Las 2 horas siguientes fueron las más largas de la vida de Julián. Caminó sin rumbo por las calles de Salamanca, el sol de la tarde proyectando sombras alargadas que parecían mofarse de su agitación. Intentó llamar a Isabella, enviarle un mensaje triunfal. «Lo he hecho, mi amor. Nuestro futuro comienza hoy». Pero, por primera vez en meses, no hubo respuesta inmediata. La foto de perfil de Isabella seguía allí, su sonrisa enigmática, pero el pequeño círculo verde que indicaba que estaba en línea permanecía apagado. Cuando Sofía llegó al piso, Julián estaba sentado en el sillón del salón, la tablet sobre las rodillas, la pantalla oscura. El resguardo de la transferencia seguía en su bolsillo. Sofía entró con paso decidido, su rostro pálido y sus ojos enrojecidos por la preocupación y la falta de sueño. No llevaba equipaje, solo un bolso grande del que sacó su propio portátil. «Papá», comenzó, su voz temblorosa pero firme, «tenemos que hablar de Isabella». Julián se tensó. «¿Qué pasa con Isabella? Acabo de ayudarla con un asunto importante». Sofía respiró hondo. «Papá, creo que Isabella no es quien dice ser». Y entonces, con una paciencia que a Julián le pareció cruel, Sofía comenzó a exponer las pruebas. Le mostró páginas web donde se alertaba sobre estafas románticas, le leyó testimonios de otras víctimas, le enseñó cómo las fotos que Isabella le había enviado aparecían en Internet asociadas a otros nombres, a otras historias, a veces incluso en catálogos de modelos anónimas. Le explicó cómo funcionaban estas redes, cómo estudiaban a sus víctimas, cómo utilizaban la soledad y la necesidad de afecto para manipularlas. Julián escuchaba en un silencio pétreo. Al principio sintió una oleada de ira. ¿Cómo se atrevía Sofía a mancillar la imagen de Isabella, su Isabella, a dudar de un amor tan puro, tan real? «No sabes lo que dices», exclamó, su voz ronca. «Isabella me quiere. Tú no la conoces. Tienes envidia de mi felicidad». «Papá, por favor», suplicó Sofía, las lágrimas asomando a sus ojos. «No se trata de envidia. Se trata de ti, de tu seguridad, de tus ahorros. Papá, ¿cuánto dinero le has dado?» Julián apartó la mirada, avergonzado. La pregunta flotó en el aire cargado del salón. «No es asunto tuyo», masculló. «Sí que lo es, papá, porque te quiero, y no quiero que te hagan daño». Sofía encendió su portátil y le mostró una búsqueda que había hecho con el número de cuenta al que había transferido el dinero.
Pertenecía a una entidad conocida por facilitar transacciones fraudulentas con ramificaciones en varios países, ninguno de ellos Italia. Cada palabra de Sofía, cada prueba que le mostraba, era como un martillazo en los cimientos del mundo que Julián se había construido. Intentó aferrarse a la imagen de Isabella, a sus mensajes llenos de ternura, a las promesas de un futuro juntos. Pero la realidad, cruda y brutal, comenzaba a filtrarse por las grietas de su negación. Desesperado, encendió su tablet, abrió la aplicación de mensajería. El perfil de Isabella seguía allí, pero ahora al intentar enviarle un mensaje: «Isabella, mi amor, Sofía está aquí, dice cosas horribles de ti, por favor, dime que no es verdad», la aplicación devolvió un error: «Usuario no encontrado». Probó de nuevo. Lo mismo. La foto de perfil de Isabella, su sonrisa cálida, se había desvanecido, reemplazada por una silueta gris anónima. El aire pareció escapársele de los pulmones. Miró a Sofía, sus ojos desorbitados, una súplica silenciosa en ellos. Sofía simplemente le tomó la mano, una mano que temblaba incontrolablemente. El resguardo de la transferencia en su bolsillo pareció pesar 1 tonelada. 20.000 euros. El último resto de una vida de trabajo, evaporado en el aire junto con la sonrisa de una mujer que nunca había existido. El llanto de Julián fue silencioso al principio, un temblor que sacudía su cuerpo menudo. Luego, se convirtió en sollozos desgarradores, el lamento de un hombre que no solo había perdido su dinero, sino también sus sueños, su dignidad, la última chispa de ilusión que le quedaba. Sofía lo abrazó, meciéndolo como a un niño, mientras el silencio del piso, ante su compañero, ahora se llenaba con el eco de un corazón roto. Los días que siguieron fueron un borrón de confusión y vergüenza para Julián. Apenas comía, apenas hablaba. Se pasaba las horas sentado en el sillón, mirando un punto fijo en la pared, reviviendo cada mensaje, cada promesa, cada mentira de Isabella. La humillación era un nudo helado en el estómago. ¿Cómo había podido ser tan ciego, tan ingenuo? Él, Julián Morales, el contable meticuloso, el hombre prudente, engañado como un colegial. Sofía se quedó en Salamanca una semana, gestionando lo poco que se podía gestionar. Denunciaron el fraude a la policía, pero las esperanzas de recuperar el dinero eran prácticamente nulas. Los agentes tomaron declaración con una mezcla de profesionalismo y compasión resignada. Habían visto demasiados casos como el de Julián. El rastro del dinero se perdía en una maraña de cuentas internacionales y criptomonedas. La relación entre padre e hija se tensó. Julián, sumido en su propia miseria, a veces descargaba su frustración en Sofía, culpándola indirectamente por haberle abierto los ojos de una manera tan brutal. Sofía, aunque herida, intentaba comprender el dolor de su padre, la magnitud de su pérdida emocional. Fue entonces cuando Sofía volvió a contactar a Clara, la trabajadora social. Le explicó lo sucedido y la devastación de Julián. Clara se ofreció a visitarles, a hablar con él. Al principio, Julián se negó en redondo. No quería ver a nadie, no quería que nadie más supiera de su estupidez. Pero Sofía insistió con dulzura y finalmente accedió. Clara llegó una tarde gris y lluviosa, muy acorde con el estado de ánimo de la casa. Era una mujer de mediana edad, con una mirada serena y una voz suave. No juzgó, no sermoneó. Simplemente se sentó con Julián y le escuchó. Le dejó hablar, desahogar su rabia, su tristeza, su vergüenza. «Julián», le dijo cuando él terminó, su voz apenas un susurro, «lo que le ha pasado a usted no es culpa suya. Estas personas son delincuentes muy hábiles. Son profesionales del engaño emocional. Usted no es el primero, y lamentablemente no será el último». Le explicó con detalle cómo operaban estas redes, las técnicas de manipulación psicológica que utilizaban, cómo explotaban la soledad, el deseo de afecto, la confianza inherente de las buenas personas. Le habló de otros casos, de hombres y mujeres de todas las edades y condiciones sociales que habían caído en trampas similares. Poco a poco, las palabras de Clara comenzaron a calar en la coraza de Julián. No borraban el dolor ni la pérdida, pero aliviaban la carga de la culpa. Saber que no estaba solo en su desgracia, que no era un viejo tonto excepcional, le proporcionó un extraño consuelo. Clara también le habló de la importancia de reconstruir la confianza en sí mismo, de no aislarse. Le sugirió que se uniera a un grupo de apoyo para víctimas de fraudes o que retomara alguna actividad en el centro cívico del barrio. «La vida sigue, Julián», le dijo con una sonrisa amable. «Y todavía puede haber cosas buenas esperándole». Cuando Clara se fue, Julián se sintió extrañamente agotado,
pero también un poco más ligero. Sofía le preparó una infusión. Se sentaron en silencio durante un rato. «Gracias, hija», dijo él finalmente, su voz todavía débil. «Gracias por todo». Sofía le apretó la mano. «No tienes que agradecerme nada, papá. Te quiero». La recuperación de Julián fue un proceso lento, lleno de altibajos. Hubo días en que la desesperación amenazaba con engullirlo de nuevo. Días en que la imagen sonriente de Isabella volvía para atormentarle. Pero también hubo días en que una pequeña chispa de su antigua energía regresaba. Con el apoyo de Sofía y las visitas ocasionales de Clara, comenzó a dar pequeños pasos. Se obligó a salir a caminar, a retomar sus viejas rutinas. Un día se atrevió a entrar en el centro cívico del barrio del Rollo. Vio un cartel que anunciaba un taller de informática básica para mayores. Recordó su torpeza con la tablet, la puerta que sin saberlo había abierto a su desgracia. Pero también recordó las palabras de Clara sobre no aislarse. Se inscribió. En el taller de informática conoció a otros como él, hombres y mujeres de su edad que luchaban por entender un mundo que cambiaba demasiado rápido. Hizo algunos conocidos, incluso un par de amigos tímidos como Manuel, un antiguo carpintero con un humor socarrón, y Amparo, una maestra jubilada que siempre tenía una palabra amable. Hablaban de sus nietos, de los achaques de la edad, de las noticias del día. Nunca mencionó lo de Isabella, pero el simple hecho de compartir un café y unas risas después de clase era un bálsamo. Sofía y Mateo comenzaron a llamarle con más frecuencia, a visitarle siempre que podían. Sus conversaciones ya no eran superficiales, hablaban de verdad, de sus miedos, de sus esperanzas. La crisis, de alguna manera, los había unido más. Julián aprendió a ser más honesto sobre sus sentimientos, a pedir ayuda cuando la necesitaba, a aceptar que la vulnerabilidad no era sinónimo de debilidad. La pérdida económica era innegable. Sus ahorros habían desaparecido casi por completo. Tuvo que ajustar su vida, renunciar a pequeños lujos, pero descubrió que podía vivir con menos. La verdadera pobreza, se dio cuenta, no era la falta de dinero, sino la falta de afecto, la soledad del alma. Y de esa pobreza, lentamente, estaba empezando a salir. Un día, varios meses después de la debacle, mientras ordenaba unos papeles viejos, encontró una de las primeras cartas que Elena le había escrito cuando eran novios. La releyó con una mezcla de nostalgia y una nueva comprensión. Elena le hablaba de sus sueños, de la confianza que tenía en él, de la vida que construirían juntos. Y la habían construido, una vida buena, honesta, llena de amor a pesar de las dificultades. Esa vida era real. El engaño de Isabella no podía borrar eso. Miró la tablet, que ahora acumulaba polvo de nuevo sobre la mesita. Ya no sentía el impulso de encenderla para buscar mensajes, pero tampoco la odiaba. Era solo un objeto, una herramienta. El problema no había sido la tecnología, sino la soledad que lo había empujado a buscar consuelo en el lugar equivocado y la maldad de quienes se aprovechaban de ella. Quizás algún día, pensó, la usaría para hacer ese curso de historia del arte online que siempre le había interesado. O para ver las fotos de los viajes de sus nietos. Pero ya no buscaría un alma gemela en las sombras parpadeantes de una pantalla. Si el amor o la compañía tenían que llegar de nuevo a su vida, lo harían a la luz del día, cara a cara, con la honestidad de una mirada y el calor de una mano real. Una tarde de primavera, mientras paseaba por el huerto de Calixto y Melibea, un pequeño jardín escondido tras la catedral que a Elena le encantaba, Julián se sentó en un banco a disfrutar del sol tibio. El aire olía a lilas y a tierra húmeda. Vio a una pareja de ancianos que caminaba cogida de la mano, riendo suavemente. Sintió una punzada de tristeza. Sí, pero ya no era la desesperación amarga de antes. Era una melancolía suave, la aceptación de lo perdido y la gratitud por lo vivido. Sacó del bolsillo un pequeño libro de poemas de Machado que había empezado a releer. «Caminante, no hay camino, se hace camino al andar». Sonrió. Todavía le quedaba camino por andar. Y aunque las cicatrices de la traición de Isabella permanecerían, ya no definirían su senda. Había aprendido de la manera más dura que la verdadera conexión no se encontraba en promesas vacías susurradas a través de la distancia digital, sino en la autenticidad de los pequeños gestos, en la compañía real, en la valentía de seguir adelante incluso cuando el corazón estaba herido. Julián Morales, el contable de Salamanca, el viudo solitario, el hombre engañado, estaba, a pesar de todo, encontrando de nuevo su propio y modesto camino hacia la luz.
El verano llegó a Salamanca, tiñendo de oro la piedra de Villamayor y llenando las terrazas de la Plaza Mayor de un murmullo alegre y constante. Julián continuaba con sus clases de informática, donde ya no era el novato torpe, sino uno de los que ayudaba a los recién llegados. Manuel y él habían comenzado a dar largos paseos matutinos por la ribera del Tormes, hablando de fútbol, de política, de los viejos tiempos. Amparo a veces se les unía, y sus conversaciones se volvían más animadas, salpicadas de anécdotas y risas. Un día Sofía le llamó con una propuesta. «Papá, en agosto tengo 2 semanas de vacaciones. ¿Qué te parecería si voy a Salamanca y nos escapamos unos días a la Sierra de Francia? Podríamos alquilar una casita rural, caminar, disfrutar del aire fresco». La idea le sorprendió. Hacía años que no salía de la ciudad. Al principio dudó, los fantasmas de la casa en la Toscana aún rondaban su memoria. Pero la voz ilusionada de Sofía, la perspectiva de pasar tiempo de calidad con ella, pudo más que sus recelos. «Me encantaría, hija», respondió, y una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. El viaje a la Sierra de Francia fue un bálsamo. Caminaron por senderos entre castaños y robles, visitaron pueblos con encanto como la Alberca y Miranda del Castañar, comieron en pequeñas fondas, donde la comida sabía a tradición. Julián se sintió rejuvenecer. El aire puro de la montaña pareció limpiar los últimos vestigios de la amargura que el engaño de Isabella había dejado en él. Una noche, sentados en el porche de la casa rural, bajo un cielo cuajado de estrellas como nunca había visto en la ciudad, Sofía le preguntó con delicadeza: «Papá, ¿has vuelto a pensar en ella?» Julián miró las estrellas. «A veces», admitió, «pero ya no con rabia ni con vergüenza, más bien con una especie de tristeza por el hombre que fui, tan necesitado de creer. Y también, aunque suene extraño, con un poco de lástima por la persona que se esconde detrás de ese nombre, Isabella. Qué vida tan vacía debe ser, construida sobre mentiras y el dolor ajeno». Sofía le tomó la mano. «Estoy muy orgullosa de ti, papá, de cómo has salido adelante». «He tenido buena ayuda», dijo él, apretándole la mano a su hija. Al regresar a Salamanca, algo había cambiado en Julián. Seguía siendo un hombre tranquilo y reservado, pero había una nueva serenidad en su mirada, una aceptación de su pasado y una cauta esperanza en el futuro. Incluso volvió a frecuentar el pequeño casino del barrio donde solía jugar al mus con sus amigos antes de que Elena enfermara. No por el juego en sí, sino por la camaradería, por las charlas intrascendentes, por sentirse parte de algo. Un sábado por la mañana, mientras compraba el periódico en el kiosco de la Rúa Mayor, se encontró con Amparo, la compañera del taller de informática. «Julián, qué sorpresa», exclamó ella con su habitual sonrisa. «¿Va usted a tomar un café?» Julián, que normalmente habría buscado una excusa para retirarse a la soledad de su piso, se encontró diciendo: «Pues sí, Amparo, me encantaría». Se sentaron en una terraza soleada, hablaron de libros, de las noticias, de sus familias. Amparo le contó que era voluntaria en la biblioteca del barrio, leyendo cuentos a los niños. Julián escuchaba con interés, descubriendo facetas de ella que desconocía. Era una mujer inteligente, con una risa fácil y una calidez que no era fingida ni edulcorada. Cuando se despidieron, Amparo le dijo: «Bueno, Julián, ha sido un placer. A ver si repetimos otro día». «Cuando quieras, Amparo», respondió él, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. No hubo promesas de amor eterno ni planes grandiosos. Solo la posibilidad de una amistad, de una compañía real, construida sobre la base de la honestidad y el respeto mutuo. Quizás, después de todo, la vida aún le reservaba algunas sorpresas agradables. La tablet seguía en la mesita del salón. Un día Julián la cogió, le quitó el polvo y la encendió. Buscó en YouTube tutoriales de acuarela, una afición que siempre había querido explorar, pero nunca se había atrevido. Compró unas pinturas baratas y un bloc de papel. Sus primeros intentos fueron desastrosos, manchas de color sin forma. Pero, por primera vez en mucho tiempo, mientras intentaba capturar la luz dorada de Salamanca sobre el papel, Julián se sintió completamente absorto, en paz. El silencio de su piso ya no era una criatura amenazante, sino un espacio tranquilo para crear, para ser, simplemente él mismo. Current Part Characters, 3998, Total Characters, 13.827. Los meses se deslizaron hacia el otoño, y con él Salamanca recuperó su ritmo estudiantil y su luz melancólica.
Julián continuaba asistiendo a sus clases de acuarela en el centro cívico, donde había descubierto un talento modesto pero gratificante. Sus paisajes urbanos, algo ingenuos pero llenos de una sensibilidad particular, empezaban a decorar las paredes de su piso, desplazando lentamente los viejos tapetes de ganchillo. Compartía sus progresos con Sofía y Mateo en las videollamadas, quienes le animaban con entusiasmo. Incluso Manuel, su compañero de paseos, le había encargado un pequeño cuadro de la ribera del Tormes. La amistad con Amparo también había florecido de manera natural. Se veían casi todas las semanas, a veces para tomar ese café prometido, otras para visitar alguna exposición o simplemente para charlar mientras daban un paseo por el campo de San Francisco. Amparo era una conversadora inteligente y una oyente atenta. Conocía la historia de Julián, no los detalles escabrosos de la estafa, pero sí la profunda soledad que había atravesado, y nunca intentó forzar una confianza que no surgiera espontáneamente. Respetaba sus silencios tanto como valoraba sus palabras. Una tarde, mientras estaban sentados en un banco del jardín del Teso de la feria, observando la ciudad extenderse a sus pies, Amparo le habló de un club de lectura que se reunía en la biblioteca donde ella era voluntaria. No es nada formal, Julián, solo un grupo de gente a la que le gusta leer y comentar. Pensé que quizás te interesaría. Julián recordó su intento fallido de unirse a un club similar años atrás, la sensación de no encajar. Pero ahora era diferente. Miró a Amparo, su sonrisa sincera, la ausencia total de presión en su ofrecimiento. Puede ser, Amparo, dijo pensativo. ¿Qué tipo de libros leen? Comenzaron a hablar de autores y géneros, descubriendo más afinidades. La idea de compartir su amor por la lectura con otras personas en un entorno real y seguro comenzó a parecerle atractiva. No era un camino de rosas. Había días grises, momentos en que el fantasma de la traición volvía a susurrarle dudas sobre la bondad de la gente. El dinero perdido seguía siendo una realidad que le obligaba a una austeridad no deseada. Pero la diferencia fundamental era que ya no estaba solo con sus miedos. Tenía a sus hijos, más cercanos que nunca. Tenía a Manuel, a Amparo, a sus compañeros del taller de pintura y quizás pronto del club de lectura. Tenía sus acuarelas, que le permitían expresar lo que a veces no podía decir con palabras. Una mañana recibió una carta oficial. Era de la Unidad de Delitos Informáticos de la policía. Le informaban de que, aunque su caso seguía abierto, las posibilidades de identificar a los responsables de la estafa de Isabella Rossi eran remotas, dada la complejidad de las redes internacionales y el uso de identidades falsas y paraísos fiscales. No habría justicia, no habría recuperación del dinero. Julián leyó la carta con calma. Hacía un año, una noticia así le habría hundido en la desesperación. Ahora la acogió con una extraña serenidad. Dobló el papel y lo guardó en un cajón. El capítulo de Isabella en lo que a él concernía ya estaba cerrado. La verdadera justicia, la única que importaba, era la que él mismo se estaba procurando al reconstruir su vida, al no permitir que el engaño le definiera. Esa tarde tenía su clase de acuarela. Plantó su caballete frente a la fachada de la clerecía, la luz dorada del atardecer bañando la piedra. Mientras mezclaba los colores en su paleta, ocres, sienas, un toque de azul cobalto para el cielo, sintió una profunda gratitud por las pequeñas cosas. El calor del sol en su rostro, el murmullo de la gente paseando, la belleza de su ciudad, la anticipación de una pincelada certera. Ya no buscaba un alma gemela en la pantalla de una tablet. Había descubierto que el alma, la suya, se nutría de conexiones reales, de afectos tangibles, de la belleza cotidiana que a menudo pasamos por alto. Julián Morales había sido estafado, sí, pero en el proceso, paradójicamente, había encontrado algo mucho más valioso que el dinero perdido. Se había reencontrado a sí mismo. Y esa, comprendió con una sonrisa tranquila, era la única riqueza que verdaderamente importaba.